Vamos a conversar con el diputado nacional Leopoldo Moró. Diputado, estamos con Lucila Antín, soy Adrián Salonia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, un gusto escucharlo a los dos. Gracias por atendernos. A ver, hoy el presidente, y me centro en un punto de la conferencia de Alberto Fernández, cuando se le preguntó por Patricia Bullrich, que es la presidenta de un partido, yendo prácticamente a tirar huevos contra la residencia del presidente en el marco de una decisión sanitaria. ¿Qué piensa, Moró? Mira, Adrián, esto es muy sencillo para no dar muchas vueltas. Nosotros, es decir, el gobierno y muchos otros sectores de la sociedad, estamos luchando contra el virus. Y ellos luchan contra el gobierno. Esa es la diferencia que hay, sencillamente esa. Ellos están en plena campaña electoral, Larreta trata de ir armando su candidatura presidencial sobre la base de diferenciarse con el gobierno de Alberto Fernández, pero no advierte que ha elegido el peor momento, porque en una situación como esta no se puede hacer campaña electoral. Pues en otro momento podés admitir, les hace el libreto Durán Barba, a Vidal, a Macri, eso les sirvió en el pasado para mentir, para eventualmente ganar una elección con un poquito de ayuda de La Nación y Clarín. Pero hoy estamos en otra situación, hoy estamos jugando la vida de los argentinos. Es insólito que el presidente de la Nación tenga que explicarle a quien gobierna la ciudad, o sea, en este caso al señor Larreta, qué está pasando en la ciudad. ¿Y qué está pasando en la ciudad? Bueno, en la ciudad está pasando que desde el 12 de marzo al 17 de abril, cosa que por supuesto el gobierno de la ciudad no va a propagandizar, y muchos menos sus aliados de Nación y Clarín, hubo 5.027 casos de COVID en el sistema educativo de la ciudad, 170 por día. Alguien podrá decir, respecto a otros números no es tan importante. No es tan importante, pero puede terminar siendo muy importante en una franja que hasta ahora no estaba atacada masivamente por el COVID. Pero el señor Larreta debería saber si está más preocupado por la salud de los porteños que por su campaña electoral, que se ha introducido una nueva variante de COVID que se llama Manaos, claro, que ataca a personas de menor edad que la variante original. El 34% de las camas que hoy están ocupadas por personas 10 o 15 años que están por debajo de los 60 años, que era de alguna manera el límite que antes se tomaba para dibujar la franja de riesgo. Un minuto, diputado, un minuto. Ahí volvemos. Primero, ENCE 5N. Un fiscal denunció a Mauricio Macri por violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia. Esto ya es oficial, denunciaron entonces a Mauricio Macri por violar medidas contra la pandemia. Hace algunos instantes nada más, cuando empezábamos este noticiero, hacíamos hincapié justamente en el tuit que había mandado Mauricio Macri por este contrapunto en la presencialidad de las clases, llamando a distintos intendentes a ir a la justicia para ir en contra del decreto al que hizo referencia el gobierno nacional, teniendo en cuenta el contexto epidemiológico, teniendo en cuenta la pandemia, que es lo que se está cuidando con esta suspensión de la presencialidad, la salud de todos los argentinos y las argentinas, y contra eso está yendo el expresidente Mauricio Macri. Reiteramos, primero ese 5N, un fiscal acaba de denunciar a Mauricio Macri por violación de medidas para impedir la propagación de una pandemia, instigación a cometer delitos y desobediencia. Tengo entendido que el propio Macri también llamó a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, como decía vos, Lucila, de Juntos por el Cambio, de hecho a su primo, Jorge Macri, y de hecho
hecho, Jorge Macri tenía pensado, para que no se interrumpa la presidencialidad, acudir a la justicia. El intendente de Vicente López, de Juntos por el Cambio, había pedido también, en el momento que ayer Larreta estaba brindando una conferencia de prensa, Jorge Macri le pedía una audiencia al gobernador, porque en Vicente López también se oponen a que a que no siga la presidencialidad. Sí, lo que dice la denuncia, entonces decimos, es por delitos de acción pública y el imputado es Mauricio Macri. Moró nos sigue escuchando allí del otro lado. Bueno, no sé si llegó a escuchar esta información de último momento. No están denunciando al expresidente por esta cuestión de violar las medidas contra la pandemia. Sí, lo escuché. Efectivamente es un delito contemplado en el Código Penal. Es un delito contra la salud pública que se agrava la figura penal cuando se trata de obstaculizar precisamente las medidas que se adoptan contra una pandemia, claro, porque se supone que una pandemia pone en riesgo a la totalidad de la población frente a una situación donde obviamente el Estado debe intervenir para controlar esa situación que, digamos, ceja vidas o que pone en un máximo riesgo la salud de las personas. En realidad esto debería haberse aplicado ya hace un tiempo atrás, cuando, por ejemplo, la doctora Carrió salió a decir, claro, que el presidente repartía veneno, refiriéndose a la vacuna rusa, y no solamente salió a decir eso, le hizo presentar a sus diputados una denuncia penal contra el presidente de la Nación, diciendo que repartía una vacuna que era un veneno. ¿Por qué? Porque efectivamente, dichos de esa naturaleza, implican que mucha gente entre en situación de pánico, no adopte las medidas sanitarias correspondientes y termine muriendo. Leopoldo. Entonces, digo, pero es lamentable que haya llegado un punto donde un expresidente de la Nación tiene que ser denunciado por esa situación. Fíjense ustedes, yo antes de conocer esta alerta que ustedes pusieron, se estaba diciendo, ellos luchan contra el gobierno mientras nosotros luchamos contra el coronavirus. Están totalmente desquiciados, parecen estos locos que tomaron el Capitolio hace un tiempo atrás. Tienen que frenar su desesperación, que ya no parece ni siquiera apuntar a ganar una elección, sino a desestabilizar un gobierno. Pero quieren desestabilizar a un gobierno en un momento, reitero, donde está en riesgo la vida de los argentinos. Leopoldo, no es cierto que los padres están en desacuerdo con suspender la presencialidad, que no significa, como quieren hacerlo creer los medios de comunicación adictos a ellos, significa suspender las clases. No, las clases van a seguir de manera virtual. Se suspende la presencialidad. Entonces todo es mentira, todo es engaño, todo es cinismo, todo es hipocresía. Pero, diputado, eso choca con la realidad de la gente. Déjeme decirle, está de acuerdo en poner pausa para que baje la mortalidad, para que baje sobre todo la ocupación de camas y podamos seguir vacunando, y no estamos lejos de llegar a vacunar la población de riesgo. Ya tenemos más de 7 millones y pico de vacunas en la Argentina, de las cuales se inocularon 6 millones y pico. Este fin de semana van a llegar otros 1.200.000 vacunas. Se está dando una pelea extraordinariamente importante en el mundo para conseguir vacunas. Y mientras tanto estos tipos, desde que se inició este drama de la humanidad, empezaron diciendo en el Obelisco, rompiendo la cuarentena, fueron los primeros que rompieron la cuarentena, que esto lo había inventado Alberto Fernández para imponer una dictadura. Después quemaron barbijos, después salieron a decir que repartíamos veneno, después salieron a inventar que no sirven las vacunas chinas, después dicen que no sirve la de AstraZeneca, después dicen que hay que mantener todo abierto. Ahora, lo cierto es que Larreta tampoco ha hecho ningún esfuerzo en la ciudad. La plata que se pone en la ciudad es la plata del gobierno nacional. Estos 15.000 pesos que se van a otorgar a los beneficiarios de AUH, a los monotributistas de la categoría B, a las madres embarazadas, esos 13.000 millones de pesos que el gobierno nacional va a poner de acá a fin de mes, 15 días, a 1.000 pesos por familia, diputado, lo pone el gobierno nacional. La lista no ha hecho nada. Déjeme decirle algo, diputado. Gastronómicos no ha sido capaz de ofrecerle un IFE ni antes ni ahora al sector gastronómico.
Me gustaría escuchar su opinión, diputado. Ayer la exgobernadora Vidal, en un estudio de televisión, criticaba, porque hablan desde una hipocresía como si nunca hubiesen gobernado. No nos tenemos que olvidar que durante la gestión de Mauricio Macri hubo un brote de sarampión porque no repartieron las vacunas. Eso es un dato que no podemos olvidarlo. Y ayer la gobernadora hablaba como si nunca hubiese gobernado, si nunca hubiese gestionado, criticando el plan de vacunación del gobierno. Usted estaba dando números importantes. Este fin de semana van a llegar más vacunas. ¿Qué piensa de la aparición ahora, ¿no? De la aparición pública de María Eugenia Vidal? A ver, yo no quiero seguir hablando en realidad del pasado, pero bueno, efectivamente es así. Ahora, ¿quién le va a creer a Vidal que se preocupa por la salud? ¿O quién le puede creer a Larreta que se preocupa por la educación? Cada uno de ellos a su turno hicieron un desastre con el sistema de salud. La Vidal explícitamente dijo, lo tienen cualquier periodista en sus archivos, lo que pasa es que algunos como ustedes lo usan y otros no lo usan. Pero ella dijo explícitamente que no iba a construir más hospitales en la provincia de Buenos Aires. Y de hecho no lo hizo. Dejó parados todos los hospitales que estaban prácticamente al borde de ser inaugurados. Ella que dijo que no hacía falta que los pobres fueran a la universidad. Sí. Y el señor Larreta es el que en la ciudad de Buenos Aires maltrató el sistema educativo de manera permanente. Ni hablar de Macri, el jefe de ellos, porque estos en definitiva son gerentes, ni hablar de Macri, que dijo que iba a construir 3.000 jardines de infantes a lo largo de su gestión, y en los 4 años prácticamente no construyó ninguno. Pero el problema no es lo que hicieron en el pasado. Ya la sociedad lo sancionó por lo que hicieron en el pasado. El problema es lo que están haciendo en el presente. Es criminal lo que están haciendo en el presente. Claro. De hecho, diputado, le agrego esto, ¿no? Ya que está hablando de las contradicciones, digo, ayer también mostrábamos una nota en ámbito financiero que nos recordaba que en febrero tan solo, hace pocos días podríamos decir, de este mismo año, Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, decía que si había una segunda ola iban a tener que suspender la presencialidad, tal cual lo que está sucediendo ahora. De hecho, dijo en un lapso de 10 o 15 días, exactamente la medida que se está tomando en este momento. Pero ahora saltan ante la negativa y la necesidad de no acatar ese decreto. Entonces, no hay, digamos, un mensaje claro en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el fondo el interés va por otro lado, diputado. Pero por supuesto, ellos el único interés que tienen es ver cómo desgastan al gobierno pensando en la elección que va a haber este año de carácter legislativo o parlamentario. Y en ese interés coinciden, reitero, con La Nación y el Clarín, que están también obsesionados por lo mismo. Entonces, no les importa usar cualquier argumento en cualquier escenario, aunque sea un escenario como este, trágico, de incertidumbre, de muerte, no les importa. A ver, ¿vos te crees que ellos se alegran cuando llegan los aviones con la vacuna? No, nos alegramos nosotros por cada vacuna que damos. Ellos se alegran cuando al gobierno le va mal, porque creen que al gobierno le va mal y eso va a significar que van a tener mayor rédito electoral. Esta es la realidad, no hay que engañarse. Ahora, eso está muy lejos de la realidad de la Argentina. La realidad de la Argentina no es el ruido de algunas cacerolas que de vez en cuando muestran en la puerta de Quinta de Olivos o en el barrio de La Recoleta. La realidad de la Argentina es otra. Por supuesto que nuestra sociedad está sufriendo, por supuesto que nuestra gente está con dificultades, por supuesto que todos quisiéramos que todo funcionara normalmente, pero la gente sabe que tiene, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, un gobierno que está día a día desvelándose, viendo cómo resolver los problemas concretos. Los que dejó Macri y sus atláteres y los que tenemos ahora como consecuencia de la pandemia. La gente sabe que el gobernador de la provincia de Buenos Aires armó un esquema fenomenal de vacunación. Ahora, también la gente sabe que eso andaría más rápido si llegaran más vacunas. Bueno, el mapa del caceroleo se puede dibujar con los ojos cerrados. Ya uno sabe. ¿Hola? Ya uno sabe dónde se manifiestan, diputado, este grupo de ciudadanos que están en todo su derecho a manifestarse, pero algunos sectores critican cuando vemos a las organizaciones sociales en la 9 de julio protestando, haciendo saber un reclamo, pero cuando ellos están todos amontonados frente a la Quinta de Olivos no dicen absolutamente nada, ¿no? Y hasta algunos sectores critican a la ministra Bisotti porque va a recibir el avión en Ezeiza, fíjese. A ver, ellos siempre se han creído dueños de la Argentina.
Estos grupos siempre han tenido la pretensión de que ellos son los dueños de la Argentina. Y que entonces eso los habilita para hacer cualquier cosa. Y que los demás no tienen derecho a expresarse porque son una clase social inferior. Yo no propiciaría, y le pediría a los movimientos sociales que no lo hagan, manifestaciones en estos días, en estos tiempos. Entiendo esas necesidades. Es obviamente más justificable que lo haga el que no puede llegar a fin de mes que lo haga aquel que le sobra para llegar a fin de mes. Pero de todas maneras hoy en esta situación es palo para la salud del conjunto de los argentinos. Pero hay que tener en cuenta que ellos actúan siempre de esta manera. Son los que ahora te hablan con facilidad de la dictadura y condenan las dictaduras, y cuando tuvieron que condenar una dictadura en serio no solo no la condenaron, sino que la aplaudían. Por eso te digo que vivimos en una hipocresía absoluta. Porque esta gente ahora habla con una facilidad extraordinaria de dictadura, calificando al gobierno de Alberto Fernández de esa manera, pero cuando tenían que calificar a la dictadura de verdad, la aplaudían. Bueno, sin ir más lejos, ayer tan solo se hablaba de la posibilidad de que haya presencia de tanques en las calles para controlar, cuando claramente las Fuerzas Armadas no iban a tener y no tuvieron hasta el momento, no van a tener ese rol de seguridad interna, ¿no? Sino que eso es responsabilidad de las Fuerzas Federales de Seguridad. Digo, las maneras en las que actúa en algunos casos la oposición, que busca esto, busca la desinformación en algún punto, busca desestabilizar, a eso voy, usted lo hizo referencia en algún momento sobre esta posibilidad, ¿es ahí el objetivo? Ese es el objetivo, que incluso uno hasta podría no admitirlo, porque en el marco de la democracia no se puede admitir llevar adelante tareas de desestabilización de un gobierno que tiene la legitimidad de la voluntad popular. Pero vos podés admitir que una oposición desquiciada incluso llegue a ese extremo, de tratar de desestabilizar un gobierno. Lo que no podés admitir es que lo haga en este escenario. Esta es una guerra contra un virus que la libran todos, ricos, pobres, los que están en el medio, los que están abajo, por supuesto algunos en mejores condiciones que otros, pero la libran todos, la libran jóvenes, viejos, obreros, profesionales. Entonces, digo, en ese escenario vos no podés tener una política criminal de esta naturaleza. No podés estar obsesionado por desestabilizar al gobierno. Diputado, y también los logros, ¿no? Porque acá en la Argentina los intensivistas, los médicos, no tuvieron que llegar al dilema de elegir a quién atender y a quién no. Esto fue el esfuerzo que se hizo durante el año pasado con una cuarentena que nos ayudó a fortalecer el sistema de salud. Ningún argentino se quedó sin una cama y tampoco sin un respirador. Estos logros también hay que contarlos, ¿no? Porque no llegamos a ese escenario trágico que está viviendo la región. Absolutamente, efectivamente. Precisamente ese fue el valor de la primer cuarentena, precisamente ese fue el valor de las medidas que se tomaron inicialmente. Se reconstruyó el sistema de salud y eso permitió que, a pesar del dolor que significa para nosotros que 60.000 compatriotas nuestros hayan muerto, ninguno de ellos haya muerto en la vereda de un hospital, en el pasillo del hospital, como ustedes dicen, sin una cama, sin un respirador, sin un terapista, sin un kinesiólogo. Y eso es lo que hay que volver a salvar. Precisamente ahora estamos ni siquiera en una segunda ola, en una segunda pandemia. Y el sistema de salud está muy, pero muy al límite, muy estresado. Entonces hay que poner una pausa de 15 días, bajar, si se puede, el nivel de contacto, volver a tener un sistema de salud que esté más holgado, mirar que estamos frente a una nueva variante que puede afectar chicos y jóvenes, cosa que no ocurría antes. Y en ese interín seguir trayendo vacunas, vacunar, no parar la vacunación constantemente, a pesar de que sabemos que eso cuesta mucho en un mundo donde las vacunas las han concentrado 3 o 4 países. Claro. Pero bueno, a pesar de eso venimos en los últimos tiempos con una línea pareja de vacunación.
Diputado, ¿por qué desde el lado de la oposición, vuelvo a plantear también, se mira a la región o a otros países, incluso de Europa, cuando se conviene y cuando no se conviene no? Porque hago referencia a esto. ¿Cuántas veces escuchamos que, como ejemplo, queríamos seguir y desarrollar esta pandemia como lo estaban haciendo en Uruguay o, por ejemplo, en Chile con el gran proceso de vacunación? Así lo anunciaban, pero ahora que hablamos de suspensión de presencialidad, cuando eso también sucede en esos países de la región, ahí ya no miramos lo que está pasando ni en Chile ni en Uruguay, por ejemplo. Bueno, por lo mismo, porque quieren construir un discurso de desesperanza, de frustración, y adjudicarle toda esa situación al gobierno de turno, es decir, en este caso el gobierno de Alberto Fernández. Entonces distorsionan las realidades. A ver, esto está ocurriendo en todo el planeta. Claro. Efectivamente, Uruguay está con sus clases presenciales suspendidas, Chile también, pero también Francia, también Inglaterra, también países de altísimos grados de desarrollo han suspendido sus clases presenciales, pero ellos no muestran esa realidad, ellos distorsionan la realidad. Así como antes, para facilitar la llegada de Macri al poder, pusieron en marcha lo que se llamó el lawfare, es decir, la guerra judicial contra la política, la democracia y los movimientos populares, así como usaron hasta el cansancio la fake news, es decir, las falsas noticias. Bueno, ¿ahora qué hacen? Ocultan la realidad de la Argentina y ocultan la realidad del mundo, porque si vos contrastás lo que está haciendo la Argentina con lo que están haciendo otros países, incluso con un grado de desarrollo muy superior al nuestro, es lo mismo. Es lo mismo, porque no hay una respuesta mágica en el mundo contra el coronavirus. Diputado, ayer Lula da Silva habló con el Gato Silvestre aquí en C5N y él habló del rol de los medios de comunicación y citó un ejemplo de lo que pasó en Argentina cuando gobernaba Néstor Kirchner y decían que el gobierno lo manejaba Cristina, o cuando gobernaba Cristina, era la presidenta, la manejaba Néstor Kirchner. El rol de los medios de comunicación también, porque ahora están diciendo que estas medidas del presidente que anunció esta semana son medidas que le impuso la vicepresidenta y Axel Kicillof. A ver, sobre todo particularmente en Diario Clarín, después se le enganchó a La Nación, en los últimos 3, 4 días se ve que alguien les bajó la orden de que había que salir a desgastar a Kicillof, porque la verdad, la gestión de Kicillof es una gran gestión en la provincia de Buenos Aires. Si hablamos específicamente de la pandemia, tenés que salir a recorrer los centros de vacunación y ver con la alegría que se van nuestros adultos mayores que están siendo vacunados, con la alegría que se va el nieto que los acompaña o el hijo que los acompaña, con el agradecimiento, porque la gente en la provincia de Buenos Aires es agradecida, tiene una cultura distinta probablemente, sí, fruto de una organización social diferente, de un esfuerzo diferente, y los tipos lo perciben. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos por la cabeza de Kicillof. Y hace 4 o 5 días, Clarín, Bonelli, que se le adjudican todos los males del planeta a Kicillof. Pero bueno, pero es un juego ingenuo, porque todo eso no sirvió para nada, te reitero. Hicieron lo mismo en la elección del 2019, le fue muy mal, Vidal perdió por 20 puntos, ellos habían creado la sensación de que la elección presidencial estaba cabeza a cabeza. Es una ficción. Lo que pasa es que todo eso, en una situación diferente, hasta es tragicómico. En esta situación no es tragicómico, es lisa y llanamente trágico. Claro. Diputado, por ejemplo, hoy hablaba Alberto Fernández y mencionaba la cuestión de la decepción, ¿no? Al ver el discurso de Larreta diciendo que no iban a acatar estas medidas en cuanto a la presencialidad. Y habló también de la oposición en general. No puede suceder, decía el presidente, que yo hable con un líder de la oposición y que después llegue un consenso y eso no se respete. O, por ejemplo, lo que pasaba con algunos representantes de la oposición que en febrero decían que se iba a suspender si había contagios y que ahora hayan cambiado de opinión. La pregunta es ¿quién es el que toma las decisiones irresponsables, podríamos decir, por parte de la oposición? ¿Es Larreta o es Larreta arrastrado por Mauricio Macri, por ejemplo? A ver, Mauricio Macri ha sido siempre y seguirá siendo siempre el jefe de Larreta, que es en todo caso su gerente inmobiliario, el que liquidó 500 hectáreas de espacio verde en la ciudad de Buenos Aires, y de Vidal. Pero ahora se agrega un componente. El PRO está internamente desbordado, y no podía ser de otra manera, porque es una carrera a ver quién se parece más a Bolsonaro, por
era la más dura, por Burlich, por, bueno, todos los que ya conocemos, no los vamos a ir nombrando de a uno. Y Larreta está subordinado a esa política, porque en realidad nunca dejó de estarlo. Yo siempre digo, para ponerle un poco de jocosidad a esta situación, que la única diferencia entre Macri y Larreta es que Larreta no usa peine y se levanta más temprano que Macri. Pero esa es la única diferencia. Claro, pero por ejemplo, ¿qué cambió entre Larreta, que se sentaba en la misma mesa y hacía una conferencia en conjunto y entendía que había que tomar medidas para cuidar la salud de todos los argentinos y argentinas, a en el medio, ¿qué pasó? ¿Mauricio Macri? No solo Mauricio Macri, también es el miedo que le tienen a los titulares de Clarín, el miedo a su propio electorado, porque esto es un círculo para ellos, se transforma en un círculo vicioso. Ellos alimentan discursos odiadores, discursos revanchistas, etcétera, y cuando tienen o quieren tener un gesto sensato, se lo cobran sus propios partidarios. Entonces los empiezan a hostigar en el Twitter, Clarín los aprieta un poquitito con algún título, y entonces, bueno, vuelven al lugar desde el que nunca se han ido, porque siempre estuvieron en ese mensaje o en ese discurso de odio, de revanchismo, de venganza, y bueno, nada. Entonces, por eso digo, Larreta no es nada diferente. Desgraciadamente, porque la verdad es que la Argentina necesitaría de una oposición racional, de una oposición propositiva, de una oposición en condiciones de ofrecer una alternativa política, pero con esta gente es imposible. Diputado, recuerdo también la frase del presidente hace una semana en una entrevista, creo que es una declaración valiente ante este contexto de no especulación, como si está especulando Juntos por el Cambio permanentemente. Si debo perder una elección, la pierdo, pero acá la prioridad es cuidar la salud de los argentinos. ¿Qué piensa de esa declaración, analizando un poco el discurso presidencial? A ver, cualquier estadista en el mundo piensa de esa manera. Un político, o mejor dicho, un politiquero que es un enano intelectual, piensa de otra manera. A ver, yo voy a poner un caso extremo porque no hemos llegado a esa situación. Y además es otro escenario. Pero efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial, Churchill hizo lo que tenía que hacer y terminó perdiendo la elección. La primera elección que hubo después que se terminó la guerra, Churchill la perdió, cuando todo el mundo creía que la iba a ganar por el esfuerzo que había hecho. Ahora, ¿salvó a Inglaterra? Sí, salvó a Inglaterra. No estoy haciendo un juicio de valor sobre Inglaterra, no voy a poner a discutir si es colonialista o no. Estoy hablando de un hecho objetivo. Bueno, efectivamente, Alberto Fernández tiene la obligación constitucional, pero además la obligación moral de salvar a los argentinos, salvar la vida a los argentinos. Acá la grieta que tenemos hoy en la Argentina, además de la que venimos arrastrando desde nuestro nacimiento como nación, hoy la grieta que nos separa con esta gente es además una grieta moral. Diputado, lo que estamos aguardando en cualquier momento es la palabra de Larreta, ¿no? Porque después de escuchar al presidente Alberto Fernández, después de la reunión que tuvieron en Olivos, va a hablar también el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué cree que va a decir en esa conferencia? Digo, ¿va a insistir en la negativa a suspender la presencialidad, más allá de que 10 minutos antes de la reunión efectivamente presentó el amparo en la Corte? Pero después de hablar con el presidente, de que le haya dado ese lugar para dialogar, el que el presidente le haya tenido que explicar o mostrar datos, ¿va a insistir en el mismo camino? A ver, en otras condiciones yo le diría que tengo la esperanza de que deje de hacer campaña electoral. Me resulta difícil creer que eso ocurra. Pero bueno, tiene una oportunidad. La oportunidad no solamente de dejar de hacer campaña electoral con el coronavirus, sino la oportunidad de asumir que también la ciudad tiene que poner algo en todo esto. Te reitero, desde que se inició en marzo del año pasado la pandemia en la Argentina, la ciudad no hizo absolutamente nada. Sí acompañó una política sanitaria del gobierno nacional en el primer tramo, pero en términos prácticos no hizo nada. Los respiradores que llegaron los trajo la nación, el IFE lo puso la nación. La mitad de los salarios que se pagaban en
más de 300.000 empresas, la plata la puso la nación. Todo el esfuerzo lo ha hecho la nación. Entonces, bueno, la verdad que lo mejor que podría hacer Larreta ahora, de un rato cuando hable, es decir, bueno, yo voy a hacer un esfuerzo y el gobierno de la ciudad, por ejemplo, va a pagar la mitad de los salarios del sector gastronómico, ya que le preocupa tanto. Vamos a pagar la mitad de los salarios del sector gastronómico. Ni siquiera le digo que pague los del AMBA, no, que paguen nada más de los de la ciudad. El AMBA después nos encargamos nosotros, del Gran Buenos Aires. Claro. A ver, hay que ver si algún periodista le dice, ¿por qué no pagan la mitad de los salarios del sector gastronómico? ¿Qué le falta plata? La ciudad es la más rica de la Argentina. Sí. Bueno, fíjate qué contradicción. Ayer Moró... Los tipos no le pagan al sector gastronómico, pero dicen que no hay que hacer el aporte a las grandes fortunas. Los dueños de Clarín se presentaron en la justicia para no pagar en el medio de esta crisis el aporte extraordinario de las grandes fortunas, el señor Aranda y el señor Pagliaro. Que le digan a Tevez que también lo pague, que se presentó a la justicia para no pagarlo, ya que lo hizo entrar Macri en un negocio de los parques eólicos donde va por ahí terminar procesado el pobre Tevez. Bueno, que le digan por lo menos que pague el impuesto, o mejor dicho, el aporte extraordinario. Entonces ojalá ahora Larreta diga, bueno, sí, yo no estoy de acuerdo, pero voy a acompañar poniendo plata para el sector gastronómico. Bueno, por ejemplo, le doy un dato. Estábamos en Adrián, vivo... no te escucho bien. A ver, Leopoldo, ¿me escucha ahora? Ahí bien. Subimos el retorno. Estábamos el otro día en un polo gastronómico de la ciudad de Buenos Aires entrevistando al dueño del restaurante y nos decía, a mí me siguen cobrando el ABL. No hay una ayuda, por lo menos la suspensión del pago de ABL por 3 meses. Estamos viviendo la segunda ola peor que la primera. Hoy creo que el presidente lo dijo, que va a haber un auxilio al sector gastronómico como hubo el año pasado. Pero coincido con usted, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría desplegar una herramienta de ayuda, ¿no? Podría desplegar muchas herramientas. Esta que vos mencionás, suspender el cobro del ABL, dar créditos a tasa cero del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que es un banco que tiene recursos, como yo te digo, hacer un ATP, o sea, pagar la mitad de los salarios al sector gastronómico. El sector gastronómico es un sector que está bastante en la informalidad, entonces por ahí no abarcás a todos los trabajadores registrados con el ATP. Bueno, hace un IFE para el sector gastronómico en particular, no sé, cuando tenés voluntad de ayudar, digamos, tomás herramientas para hacerlo. Ahora, el problema de Larreta es que se cruzó de brazos desde marzo del año pasado y dijo, bueno, que lo haga todo el gobierno nacional. Y efectivamente hizo todo el gobierno nacional, le consiguió la vacuna, le pagaba a las empresas la mitad del salario, pagaba el IFE, pagaba esto. Bueno, ahora mismo, estos 15.000 pesos que se han dispuesto para los beneficiarios de planes sociales y monotributistas, que abarcará más o menos en el AMBA 1 millón de personas, la mitad, o un poco menos de la mitad, son de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por ejemplo, en relación, diputado, a lo que estaba diciendo de las vacunas, digo, se me ve ahora una parte de la conferencia de prensa de Larreta también, reconociendo, porque habían planteado que querían comprar vacunas. El jefe de gabinete, Cafiero, dijo, bueno, compren si quieren. Y se dieron cuenta que era difícil, que no era tan fácil conseguir vacunas y lo reconocieron en conferencia de prensa. Pero el criticar el proceso de vacunación, las vacunas que se habían adquirido ya y habían llegado al país y decir, yo también quiero comprar vacunas, ¿eso qué intención tenía también? ¿La misma intención que estamos viendo en no querer suspender la presencialidad, digamos, ir en contra, ir hacia la crítica todo el tiempo? Pero permanentemente, los obsesiona desgastar al gobierno, no los obsesiona resolver la crisis del coronavirus, los obsesiona desgastar al gobierno. Vos fijate con el caso que vos mencionás de las vacunas. A la ciudad le corresponde, del mismo modo que al resto del país, incluida la provincia de Buenos Aires, un número de vacunas determinado en función de la población que tiene. Sí. El gobierno nacional, en el caso de la ciudad, decidió reforzar esa situación. Por ejemplo, habilitando que el PAMI también vacunara en la ciudad de Buenos Aires, porque es cierto que hay en la ciudad de Buenos Aires una franja etaria de hombres y mujeres de adultos mayores que es
más significativa que en otros lugares del país. Bueno, desde que hizo el gobierno nacional dijo, bueno, que el PAMI también vacune en la ciudad de Buenos Aires, agregando un adicional a lo que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, después, el criterio de distribución de vacunas en la ciudad lo manejó la Reta. Claro. Lo manejó la Reta, y entonces decidieron, por ejemplo, vacunar a la totalidad del personal de salud, cuando en realidad no era para la totalidad del personal de salud, era para los que están dentro del personal de salud en la situación de riesgo, los que atienden las salas de terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminaron vacunando, cosas que a mí, bueno, tampoco, pero terminaron vacunando psicólogos, psiquiatras, odontólogos que no pisan un hospital hace 150 años, que atienden en sus consultorios privados, que son técnicamente personal de salud, pero no era el personal de salud que estaba en situación de riesgo. No están en la línea de batalla. No están en la línea de batalla ese personal. Claro, pero bueno, bien. Por eso digo, alentemos la expectativa de que hoy, en vez de hablar mal del gobierno de Fernández, la Reta le diga a los porteños qué va a hacer después de un año y pico, qué va a hacer para contribuir a enfrentar esta situación. ¿Qué es lo que va a hacer? Además de seguir los consejos de Macri, de Burlich y de Durán Barba. Bien. ¿Va a poner plata el gobierno de la ciudad? ¿Va a ayudar a sostener esta crisis que se está viviendo? ¿O van a seguir haciendo campaña electoral? Diputado, gracias por este contacto. Le mandamos un abrazo. Un abrazo. Bien, escuchamos a Leopoldo Morón.